El Señor los continúe bendiciendo. No, el frío les hizo daño. El Señor los continúe bendiciendo. Ahora ya escucho a mi pueblo, ahora sí. Ya escucho a mi gente. Bueno, vamos a hacer una oración y antes de la oración quiero hacer un anuncio. Nos informaron este fin de semana sobre la partida de nuestro hermano Jimmy con el Señor. Yo sé que muchos lo conocimos, mucho compartimos con él. Jimmy es el esposo, fue el esposo de nuestra hermana Miriam Echeverría, y les voy a dar el anuncio sobre el horario del sepelio y del día del entierro. Los que quieran acompañar a nuestra hermana Miriam, vamos a dar la información. La casa fúnebre queda en Valley Stream, en Long Island. La dirección es 54 West Jamaica Avenue. 54 West Jamaica Avenue, Valley Stream, New York. El día que está predestinado para la visita es el día miércoles, febrero 2, de 2 a 4 de la tarde. El mismo día, febrero 2, de 7 a 9 de la noche. El día jueves, febrero 3, van a estar de 10 a 10 y media, que es el momento cuando se va a preparar el cuerpo para llevarse a su último destino, que es en el cementerio. Y el entierro sería de 11 a 11 y media en el cementerio Pine Knoll Memorial Park, que queda en el 2030 de Wellwood Avenue, en Farmingdale, New York. Los que ya deseen esta información aparte, pues se pueden acercar a mí después del servicio. Yo les puedo mandar el mensaje para que lo tengan también en sus teléfonos. Y también pues vamos a hacer una oración para fortaleza de nuestra hermana Miriam, para la fortaleza de su familia. Y sabemos que no es fácil la partida de un ser querido, y más de tantos años que compartieron, que vivieron juntos. Y vamos a clamarle al Señor. Ya no tenemos tampoco por qué tener mucha tristeza, tenemos que estar alegres, porque es una partida, es una victoria, es una carrera que todos estamos haciendo aquí en la tierra, y unos llegan primero a la meta que otros. Así que vamos a pedir, a levantar este clamor y esta oración por nuestra hermana Miriam y su familia, por la familia de nuestro hermano Jimmy también, para que les dé mucha fortaleza, el Señor los esté guiando y sepan asumir todo lo que está sucediendo, ¿no? Padre Santo, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por haberte acordado de nuestro hermano Jimmy, Señor. Gracias por recibirlo, Señor, en tu reino, Padre bendito, Señor. Sabemos, Padre Santo, Señor, que en estos momentos su familia, su esposa, su hijo pueden estar pasando por ese momento difícil, Señor. Un momento que solo nosotros en la tierra sabemos lo difícil que es. Tú también lo sabes, Padre bendito, Señor. Te pedimos seas tú, mi Dios Rey Celestial, dándole, Señor, esa fortaleza, Señor, dándole esa sabiduría, Señor, a cada uno de ellos, Señor, ese entendimiento, Padre bendito, Señor, para que sean ellos, Padre bendito, dándote a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres el único que honra y gloria merece, Señor. Padre, enviamos también, Señor, esta paz, esta tranquilidad a la familia de nuestro hermano Jimmy, Señor, allá donde estén, Señor, para que sean ellos también entendiendo y comprendiendo, Señor, que ya era el tiempo de él en la tierra, Señor, que tú lo has llamado, Señor, para que él siga sirviendo allá en tu reino, Padre bendito, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema que el Señor me dio, y me le dio como título: es tiempo de arrepentimiento. Vemos cómo los tiempos se nos están acortando.
Vemos cómo todo va avanzando rápidamente. Vemos cómo pasan la vida al frente de nosotros como una película. Han venido sucediendo muchas cosas a nivel mundial, a nivel ministerial, tanto en iglesias inmensas como en iglesias pequeñas. Y muchas veces nos gusta juzgar, muchas veces nos gusta apuntar con los dedos, sin saber que a veces somos nosotros los que tenemos la falla, sin saber que a veces somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos y buscar ese perdón del Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 25 al 29. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 25 al 29. Cuando lo tengan, digamos amén. Y la palabra del Señor se lee esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo la invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto es palabra del Señor. Muchas veces hemos escuchado que siempre que Dios es amor, y siempre buscamos esa excusa y nos abrigamos en esa palabra cuando nos dicen Dios es amor, y escondemos nuestros pecados, nuestras culpas únicamente en esa palabra, en decir Dios es amor. Yo soy un ser fiel servidor de Dios, yo sé que pequé, pero Dios es amor. Pero no me arrepiento ante el Señor, no nos arrepentimos ante Dios por las acciones que hemos tomado. Y muchas veces creemos que por llevar un título, llevar un nombre, como Él es maestro, Él es predicador, Él es evangelista, Él toca la guitarra, Él toca el piano, Él toca la batería, Él lleva la alabanza. Muchas veces creemos que por llevar estos títulos ya somos perdonados sin necesidad de arrepentirnos ante el Señor. Y creemos esto únicamente porque nos hemos metido en nuestra cabeza esa palabra de Dios es amor. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que muchas veces nos hacen algo y queremos que esa persona se arrepienta y que nos pida disculpas? Y esperamos a que eso suceda y no sucede. ¿Y qué sentimos nosotros en ese instante? Nos empieza a hervir la sangre, nos empieza a dar más rabia, nos empieza a dar más ira. Y cada vez que nos encontramos con la persona, le volteamos los ojos a ver en qué momento va a decir, uy, discúlpame, perdóname, me arrepiento de haberte dicho eso. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? A todo el mundo, creo. Ahora, si nosotros sentimos eso, ¿qué sentirá mi Dios cuando no nos arrepentimos ante Él? Cuando hacemos las acciones que no son del agrado del Señor y no somos capaces de doblar rodilla y arrepentirnos ante el Señor. ¿Cómo creemos nosotros que el Señor nos está viendo en ese momento? Con agrado. Nos está mirando diciendo, ese es mi hijo ejemplar, esa es mi hija ejemplar.
Es tiempo, como dice el Señor, es tiempo de arrepentimiento. No sabemos lo que se va a venir el día de mañana. Hace 8 días llevé el tema de mirando los días que vienen, sin saber qué es lo que el Señor nos va a tener preparados para nosotros el día de mañana. Vemos cómo la vida se va de un momento a otro. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Y si nosotros perecemos sin estar arrepentidos ante el Señor, ¿creemos nosotros que vamos a entrar a los reinos del Señor? Es difícil poder ingresar a los reinos del Señor sin un arrepentimiento de corazón. Muchos podemos arrepentirnos de boca. Yo me arrepiento. Pero en el corazón sigue guardado eso. En el corazón sigue escondido ese pecado. Dice, ¿sabías que a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado que Dios es amor y han usado ese concepto para aminorar o incluso encubrir una verdad que puede ser muy amarga? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él también es un ¿qué? Un fuego consumidor. ¿Qué queremos sentir de parte de nuestro Dios? ¿Ese amor real del Señor o ese fuego consumidor del Señor? Yo creo que si nos decimos, no, nos vamos por el fuego consumidor, muy mala decisión la que tomamos, ¿no? Yo creo que muchos queremos que el Señor nos trate con ese amor, con ese cariño. ¿Y qué necesitamos para poder recibir ese amor del Señor? Sinceridad, arrepentimiento de corazón, no de boca, de corazón. Podemos notar que en el versículo 28 nos habla de temor y reverencia. Temor y reverencia. ¿Hacia quién? Hacia nuestro Dios. Porque eso le agrada a Dios. Que seamos temerosos y reverentes a Él. ¿Cuántas veces hemos estado de pronto en un servicio y estamos en otras cosas? No le ponemos atención a lo que el Señor nos manda, a la palabra, a la alabanza. Nos distraemos fácilmente en un teléfono. O venimos al servicio, pero nuestra mente se quedó afuera pensando en los problemas de afuera. ¿Hay alguna reverencia en nosotros en ese instante ante el Señor? No hay ninguna reverencia ante Dios. Nuestro cuerpo está aquí, en el templo, pero nuestra mente está, quién sabe en dónde. Ahí no le tenemos ni temor ni reverencia al Señor. Estamos irrespetando su casa. ¿A cuántos de nosotros nos han ido a visitar a nuestros hogares y lo primero que llegan y se sientan y es con el celular? ¿Qué sienten ustedes en ese instante? ¿A qué me visita? Si va a estar pegado el teléfono. Lo mismo creo que el Señor dirá de nosotros. ¿A qué vas a mi casa si no vas a tener temor a mi palabra y no vas a rendirme reverencia? En esto hablamos de respeto y honra a nuestro Señor, porque Él es digno de ¿qué? De honra. El Señor es digno de honrarlo por todo lo que Él hace por nosotros. Pero lo interesante de estos versículos es que en el 25 comienza diciendo que no desechemos al ¿qué? No desechemos al ¿qué? Habla. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y cómo vamos a escoger gozar esos deleites
que el Señor nos va a dar a nosotros? ¿Escuchando qué? Su palabra. ¿No nos deleitamos con las alabanzas cuando nos concentramos? Cuando nos enfocamos en permitir que nuestro espíritu se conecte con su espíritu. ¿No nos deleitamos ahí parados alabando al Señor? ¿No nos vamos a deleitar más ahora recibiendo su maná, su palabra de vida? Primero hace una comparación diciendo que no pudieron escapar aquellos que desecharon a los que amonestaban. Luego dice que si ellos no pudieron escapar, mucho menos nos íbamos a escapar nosotros del Señor. Diciéndonos claramente que Dios es quien habla y que no debemos desecharlo. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia buscando del Señor, buscando una respuesta del Señor. Y a veces llegamos y el Señor nos puede tener la respuesta a nosotros a través de la prédica. Y cuando empezamos a recibir esa respuesta del Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a ver mal al siervo o a la sierva que está predicando, pensando que ya le informaron o que ya le dijeron por qué estoy pasando yo. Y hay muchos que deciden pararse e irse, porque lo toman muy personal. Y después salen quejándose. Y salen siguiendo a pedirle al Señor, dame la respuesta. Pero si ya te estaba dando la respuesta al Señor y te fuiste. Tenemos que aprender a escuchar cuando Dios nos habla. Si estamos pidiendo al Señor de corazón que nos dé la respuesta a nuestros problemas, a nuestra solución, y cuando estemos escuchándolo, pidámosle nuevamente que sea de parte de Él esa respuesta. Primera de Samuel 15:23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas ¿qué? No seas rey. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gran palabra que el Señor nos da, ¿no? Gran palabra. ¿Cuántos se atreven a desechar la palabra del Señor? ¿Cuántos son capaces de negarle esta palabra a un necesitado? Inclusive, ¿cuántos son capaces de negarse esta palabra a sí mismos? Muchas veces buscamos esa comprensión y ese consejo en el ser humano. Y teniendo esta palabra en nuestra casa, a nuestro lado, que va con nosotros arriba y abajo, y nunca buscamos el consejo en la palabra del Señor, la estamos desechando. Y queremos ver, es que Julanito pasó por el mismo problema que yo le voy a ir a comentar a ver el que me aconseja. Pero ¿será que Julanito conocía del Señor? Acordémonos que también el enemigo es astuto. Y el enemigo le puede dar un consejo a Julanito que no conoce de Dios para que todo le salga mejor. Pero cuando nosotros vamos a seguir ese consejo, Dios sabe que eso no es lo que Él quiere para nosotros. ¿A cuántos
de nosotros nos han pasado situaciones difíciles que nadie las puede resolver. Y nos hemos postrado ante el Señor y nos hemos arrepentido de corazón por lo que ha sucedido. Y el Señor te da la solución y el Señor te resuelve el problema. En este pasaje nos cuenta que a Saúl le dieron una orden de parte de Dios. ¿Y él qué? ¿La obedeció? Saúl fue desobediente a la orden que venía de parte de Dios. Nos deja claro que la desobediencia es considerada por Dios como si lo que desecháramos, como si le diéramos la espalda. Y por eso Él puede ¿qué? Desecharnos de igual manera. Muchas veces a uno le dicen, lo invito a tal sitio el domingo. Ah, no, es que yo tengo camine, vamos, un domingo que usted falte no pasa nada. Vamos a recibir esa bendición ese domingo. ¿Cuántos hemos dejado de recibir una bendición un domingo por ir a cumplir un deleite del mundo? Yo lo hice muchas veces. ¿Y cómo me iba a mí en esos domingos? ¿Cómo me iba en el resto de la semana? Iba a tener una bendición. Yo veía todo así, cerrándose, bloqueándose todo. Pero el que es sabio se doblega y se arrepiente ante el Señor. Y le pide ese arrepentimiento a Dios. Perdóname, Padre, por no haber asistido a tu casa a recibirte tu palabra. Por no haber ido a buscar de ti para un comienzo nuevo de semana. Y cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor es tan misericordioso con nosotros que nos hace esa semana más fácil. Pero muchas veces no lo hacemos. Y esa semana se nos vuelve eterna, larga. Ahora, ¿qué tienen en relación? ¿Qué tiene relación? ¿Qué relación guardan estos dos relatos con lo que dije al principio? Fácil. Aquí la respuesta es tan sencilla como decir absolutamente todo. El arrepentimiento es igual al Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor y la palabra lo relata en innumerables ocasiones. Eso lo podemos ver también en Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? ¿Vemos el amor del Señor ahí? Es un amor único. Es un amor único. ¿Qué más muestra de amor necesitamos del Señor? Al ver que Él entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para librarnos de todo pecado, de toda enfermedad. Si Él fue capaz, ¿por qué nosotros no somos capaces de entregar lo que nos guardamos en nuestros corazones, de arrepentirnos de lo que hay en nosotros para poder recibir ese amor del Señor? Pero resulta que asimismo, como Dios es amor, también es un fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que asimismo, como Dios promete bendecirnos, también promete ¿qué? Juzgarnos. Y hay muchos sitios donde no se suele enseñar esto. ¿Por qué razón no se suele enseñar? Porque no quieren que nosotros como servidores del Señor nos atemoricemos y dejemos de congregarnos. Porque muchas veces esos pastores dicen, se me va el hermano, se me va la hermana, es un peso menos para mi bolsillo. Y únicamente lo que enseñan es lo conveniente, mas no enseñan que realmente Dios también nos va a juzgar a nosotros.
Todos vamos a ser juzgados ante la presencia del Señor. Y si no estamos arrepentidos ante Dios, nos imagináramos cómo va a ser ese juicio para nosotros si no nos arrepentimos ante el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor al ladrón cuando estaba crucificado al lado de él? ¿Qué le dijo el ladrón al Señor? Perdóname, perdóname. ¿Y qué le contestó el Señor? Hoy mismo entrarás. Hoy mismo entrarás al reino. El Señor hasta en el último instante de tu vida te da la oportunidad de arrepentirte de todo lo que hayas hecho en la tierra. Qué tan justo y qué tan grande es el amor de nuestro Dios. Amén. Nos habla de un Dios que bendice y prospera el camino de aquellos que le aman, pero no nos dice cómo es que le demostremos nuestro amor al Señor. Tampoco nos dice que el Señor ha prometido un juicio para cada uno de nosotros. Somos juzgados por nuestras acciones. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 13. Romanos 2, 5 al 13. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ¿qué? Ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona. ¿Para con quién? Para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. El Señor nos habla de una manera que, mejor dicho, si no entendemos, es porque no estamos conectados con el Señor hoy en esta mañana. Si pecamos bajo su ley, vamos a ser juzgados bajo la ley ¿de quién? De nuestro Dios. Pablo aquí nos está diciendo claramente que seremos juzgados bajo la ley de Dios en su debido momento. ¿Por qué? Actualmente nos encontramos bajo una gracia que nos permite redimirnos de nuestros pecados y borrarlos por medio de ¿qué? Del arrepentimiento. Nosotros estamos bajo esa cobertura de Dios, bajo esa gracia del Señor. Y si no tomamos este paso de postrarnos ante el Señor, de arrepentirnos de corazón, vamos a seguir arrastrando todos estos pecados con nosotros. Y cada vez se va a hacer más y más y más difícil. Porque eso es como un costal que tú lo vas llenando y lo vas llenando y lo sigues arrastrando y arrastrando. Y va a haber un momento en que ya no vas a poder arrastrarlo. ¿Y a quién vas a juzgar?
¿qué va a pasar con tu vida? ¿A quién vamos a criticar? ¿A quién vamos a señalar? Tantos años yo en ese ministerio y mi vida nunca cambió. Tantos años en este ministerio y sigo igual. Tantos años sirviéndole al Señor y sigo igual de arrastrado. ¿Pero por qué? ¿Te has revisado tú mismo? ¿Has permitido que Dios ingrese a tu corazón y saque lo que hay dentro de tu corazón, que es lo que ha bloqueado tu bendición? Queremos que Dios que nos dé esas bendiciones, que nos siga bendiciendo a diario, sin saber qué es lo que nosotros estamos llevando por dentro, y bloquea que esas bendiciones lleguen a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestros trabajos. Muchos dicen, trabajo tanto y estoy sin un peso encima. ¿Cuánto nos acordamos de lo que le corresponde al Señor? Cuando le traemos lo que le corresponde a Dios, llegamos al próximo sueldo y todavía tenemos del sueldo anterior. Cuando no le traemos al Señor, el día martes, lunes, ya estamos secos, sin un centavo encima, porque el dinero se espuma, se va, porque estamos cometiendo ¿un qué? Un robo. ¿Y qué es el robo? Un pecado. Pero si yo vengo y le digo al Señor, Padre, perdóname porque no pude traerte nada, me arrepiento ante tu presencia porque estoy sin dinero y no te pude traer. ¿Cuántos creen que esa semana el Señor les va a dar esa bendición? ¿Cuántos creen que el Señor va a permitir que se abran esas puertas financieras y regresen a tu hogar? Amén. Pero si nos arrepentimos de corazón. Dice que vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Romanos 2, 5, 13, lo acabamos de leer. Resulta ser que por el arrepentimiento genuino podemos evitar la condenación que vendrá para el día del juicio. A esto era lo que yo me refería, no arrepentirme solo de labios. De labios se arrepiente cualquiera. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. ¿Te has arrepentido de corazón? ¿Te has arrepentido sinceramente? ¿Y tú crees que el Señor, el día que saque el libro y diga, hermano, hermana, usted le dijo al hermanito o a su esposa, a su esposo o a su hijo, te perdono, pero usted nunca lo olvidó? ¿Cómo yo voy a olvidar lo que usted hizo? ¿Cómo te va a permitir ingresar a mi casa, a mi reino? Si perdonamos, perdonamos de corazón y punto. Pero eso cuando le digan a uno, te perdono más no olvida, bueno, entonces no me perdone. Siga así. Yo me entiendo con mi Dios. Nuestro arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento de corazón. Genuino, como dice. Un arrepentimiento que uno diga, Señor, realmente me quiero arrepentir de todo lo que yo he hecho. ¿No les ha pasado que a veces el Señor les manda a ustedes imágenes de su pasado? De algo que ustedes hicieron en su pasado. Y hay muchos que se pegan de esa imagen y dicen, ay, aquellos tiempos. Pero es que el Señor te está mandando esa imagen para que tú
te arrepientas, para que yo me arrepienta de lo que sucedió en esas fechas. ¿Cuántos acarreamos a veces con ese pasado? Pero el Señor quiere que tú no vivas de ese pasado, que tú ya lo entierres. O sea, arrepintámonos y dejemos ese pasado ya sepultado. Y empecemos a vivir nuevamente con el Señor, una vida nueva con el Señor. Sin tapujos, como decimos. Sin ocultar nada. Que seamos como ese libro abierto que todo el mundo puede leer. Convertirse del mal camino. Hechos 3:19. La palabra nos dice que no somos salvos por obra, sino por la gracia. Efesios 2:8-9. Eso lo encontramos en Efesios 2:8-9. No somos salvos por obra, sino por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se ¿qué? Gloríe. Y eso se ve tanto en tantas iglesias, de cómo se glorían de las obras que hacen. Cómo esos pastores se llenan la boca diciendo: mandé a construir tantas casas para tanta gente. Mandé. Y se glorían ellos mismos. Le di de comer a tanta gente. Cuando no han sido ellos, sino ha sido Dios que permitió que las cosas se dieran. Hay un claro ejemplo de alguien que le agradece siempre a Dios, y ha sido el presidente de El Salvador, si no estoy mal es. Todo lo que este hombre hace, dice, fue gracias a ¿quién? A Dios. Fue gracias a Dios que se logró hacer esto. Fue gracias a Dios que logré construir 100 casas para regalarlas. Él nunca dice, fue gracias a mí que lo logré. Y aún así, ese hombre, dándole la honra y la gloria al Señor por todo lo que ha venido haciendo, lo han puesto en cuestión. Porque sabemos que allá se mueve mucha cosa, mucha pandilla, mucha brujería hacia las montañas y todo. Y el enemigo no está contento de tener un hombre que glorifique el nombre de Dios en esa posición. La palabra dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, pero nunca dice que las obras son innecesarias. Dice también la palabra que el apóstol Santiago les decía a quienes les predicaba: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Eso está en Santiago 2:18. Esto significa que aquel que dice tener fe en algo y no lo pone en práctica, entonces no tiene ¿qué? No tiene fe. ¿Cuántos hemos querido empezar un proyecto nuevo y no lo ponemos en práctica? Pero siempre decimos, yo tengo fe que eso va a salir, pero nunca empezamos el proyecto. Entonces, ¿tenemos o no tenemos fe? ¿Cuántos tienen fe hoy en día aquí en el Señor? Yo tengo fe en el Señor. Y le creo a mi Dios. Y le doy toda la honra y toda la gloria al Señor.
Entonces, si tú me dices que tienes fe en Dios, tus acciones deben demostrar que tienes fe en Él. Por eso Jesús pedía que diéramos frutos ¿de qué? De arrepentimiento. Mateo 3, 8, 10. El Señor nos pide frutos de arrepentimiento. El Señor no nos pide frutos de esfuerzo, ni de sacrificios. El Señor nos pide frutos de arrepentimiento. Que se vean, como dice nuestro hermano Natanael. Porque esos frutos son todas aquellas obras resumidas en cumplir mandamientos, obras que debemos hacer para ser galardonados en el momento de ser ¿qué? Juzgados, en el lugar de ser condenados. Resulta que la única manera de mostrarle a Dios que lo amas es practicando lo que está en su palabra. Por ende, todas las promesas plasmadas allí las puedes arrebatar. Pero tengamos en cuenta que Dios no solo promete bendecirte. Dios también promete juzgarnos si lo ¿qué? Si lo desobedecemos. Al mismo tiempo prometiéndote que puedes evitar ese juicio. ¿Cómo? Simplemente haciendo lo que Él te manda hacer. Advertencia de Dios. Hebreos 10, 26 al 31. Todos los días debemos arrepentirnos. Todos los días debemos arrepentirnos. Porque todos los días pecamos. ¿Cuántos en nuestras oraciones diarias le decimos al Señor, me arrepiento, Padre bendito, por lo que ha sucedido o por lo que he hecho en este día? ¿Cuántos lo hemos hecho? Muchas veces estamos de afán, nos levantamos y salimos una oración de 2-3 minutos, me cogió la tarde, hasta luego, adiós, ¡pum! Y ese día suceden tantas cosas que sales del trabajo igual tú para la casa y llegamos, oramos, pero nunca pedimos al Señor que nos perdone por las malas acciones que hayamos tomado en ese día. Pecar no es más que transgredir la ley de Dios. Cada vez que rompemos un mandamiento, por muy pequeño que sea, eso es transgresión y es pecado. Dios en su palabra nos hace una advertencia de no pecar deliberadamente. Esto es sabiendo la verdad sobre lo bueno y lo malo. En estos versículos podemos ver claramente lo que Dios nos está diciendo respecto al ¿qué? Al pecado. Cada vez que pecamos estamos pisoteando el sacrificio que hizo nuestro hermano. No, sacrificio que hizo Dios. Sacrificio que hizo Dios a entregar a su único hijo en la cruz. ¿Por quién? ¿Por ellos? Por todos nosotros. Dice que eso es abominación para él. Y al final dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios ¿qué? Vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor nos advierte y el Señor nos dice, si caemos en manos de Él, siendo pecadores, no la vamos a pasar muy bien. No la vamos a pasar así como cuando nos vamos en un verano para la playa
y nos acostamos y disfrutamos y nos atienden. No la vamos a pasar cuando tenemos un día libre y nos sentamos en el sofá de la casa sin hacer nada. El Señor nos está advirtiendo lo que se nos viene si no buscamos de este arrepentimiento genuino hacia Él. Notemos que comienza con 2 signos de exclamación para acentuar todavía más la ímpetu de estas palabras. El Señor te lo subraya con signos de exclamación para que uno esté más alerta de lo que puede suceder con nosotros si no nos arrepentimos de corazón ante el Señor. Si no le damos al Señor ese arrepentimiento genuino como Él quiere que se le dé. Aquí claramente Dios promete un castigo para aquel que pisotea a su unigénito. Pisotearlo claramente, según este versículo, es seguir pecando deliberadamente. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice peco pero no empato? Muchos escuchan esas frases, ¿no? Peco pero no empato. Y siguen deliberadamente cometiendo la falla y pecando y haciendo y deshaciendo. Y creen que únicamente por llevar el nombre de un ministerio detrás están bien. Pero resulta que es que tanto tú como el ministerio están quedando ¿por dónde? Por el piso. Tanto tú como el nombre de tu ministerio que está detrás tuyo está quedando por el piso. Porque van a decir, ¿qué te están enseñando allá? ¿Qué estás aprendiendo? ¿A pecar deliberadamente como lo vienes haciendo? ¿Y te dices llamar ser cristiano? ¿Y te dices llamar ser un gran servidor del Señor? ¿Pero sigues haciendo lo mismo? ¿Sigues cometiendo las mismas fallas? ¿Nosotros somos qué? ¿Un testimonio qué? Vivo del Señor. Nosotros somos ese testimonio vivo de nuestro Padre. Todo el mundo tiene la vista puesta en nosotros. Todo el mundo tiene la vista puesta en nosotros. Nosotros es como si lleváramos un título aquí que diga cajero automático y que todo el mundo pone la vista en ese cajero automático para poder sacarle todo. Igual nosotros llevamos ese título aquí diciendo hijo de Dios, hija de Dios. Y al más mínimo paso en falso que des, van a estar así. A muchos nos ha pasado. Pero cuando uno siente que todo el mundo te está juzgando, ¿qué nos toca hacer? Arrepentirnos ante el Señor porque sé que cometí un error, sé que tuve un desliz, como decimos, sé que la embarré, sé que me pasé más allá de la raya y por eso todo el mundo me está señalando y juzgando. Y la única solución a eso la tenemos nosotros postrándonos ante el Señor y arrepintiéndonos de corazón ante Él. Pero no hay que tener miedo, como dije, ante la promesa de juicio siempre está implícito el poder evitarlo. ¿Cómo evitar el juicio? Efesios 3, 14, 20. Efesios 3, 14, 20. Dice, Dios promete enseñarnos la manera fundamental para ser recompensados con sus galardones el día del juicio, y es el amor. Es lo más importante que como hijos de Dios debamos tener, siendo instruidos en Él.
por aquel que nos amó. Si somos instruidos por Dios, si somos dirigidos por el Señor, nosotros vamos a dar siempre ese amor genuino que hemos recibido de parte de Él. Es necesario ser instruidos ¿por quién? Por nuestro Padre, por Dios, en el amor para poder comprenderlo y practicarlo. Él es tan hermoso que nos revela cuál es la única manera de comprender su inmenso, incondicional e infinito amor. Notemos que al final dice, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que la única manera de que esto pueda suceder es reconociendo a quién. A Jesús como nuestro ¿qué? Bueno, nuestro único Señor y Salvador. Muriendo a nuestra propia voluntad carnal y pecaminosa para que sea su poder actuando en nosotros. Entonces allí comprenderemos el verdadero amor de Dios. Si dejamos morir nuestra propia voluntad carnal y pecaminosa, vamos a comprender el verdadero amor del Señor, que excede todo conocimiento, y finalmente comprendemos lo que significa amar al primogénito, al prójimo. Ahí vamos a aprender a ver a aquellos que mucho ven con desprecio afuera, los vamos a aprender a ver con amor. Ayer el Señor ayer me tocó trabajar y me tocó ir a trabajar en los trenes con la compañía, limpiando los vagones de los trenes. Y llegaban esos trenes llenos de indigentes, llenos de desamparados. Y los veía uno doblegados, caídos así, drogados, borrachos. Y yo veía cómo los otros compañeros iban con las escoba y los golpeaban. Levántese que necesitamos limpiar. Y yo notaba eso y yo decía, wow, qué poco sentimiento que tenemos a veces hacia el prójimo. Y llegaba yo y pasaba por el lado y recogía al lado y yo lo dejaba quietico. Y lo único que decía, Padre, protégelo, líbralo, sácale de este mundo en el que está metido. Y limpiaba alrededor de ellos. Y se me arrimaban y decía, usted tiene que hacerlo sacar. Y le digo, ¿y qué mal te está haciendo él a ti? Y le digo, si fueses tú el que estuviera ahí sentado, ¿tú lo sacarías? ¿A ti te gustaría que te sacaran? Le decía, el clima está horrible. Y estaba tan fuerte, yo estaba súper vestido, bien, casi 3 camisas, un saco, chaqueta, doble pantalón, doble media, gorra, y aún así doble guantes, y aún así se me metía ese frío. Y estos hombres y mujeres lo único que buscaban era ese calor, ese refugio. Hablando yo con mi hermano Gustavo, me contaba también, otra persona también decía, yo un día, le dijo a él, yo un día tuve el mismo trabajo que ustedes tuvieron. Fueron hombres que un día tuvieron un hogar, mujeres que un día tuvieron un hogar, que un día tuvieron un buen trabajo, que un día tuvieron situación económica buena, pero por destinos de la vida decidieron perderse en el mundo. Nosotros no podemos juzgarlos. Esos hombres, el día que se arrepientan, Dios puede tener esa misericordia en ellos y los puede sacar de donde están, si se arrepienten de corazón.
y Dios los va a poner en algún lugar bien alto. Santo Señor. Entonces allí comprendemos el amor de Dios que excede todo conocimiento y finalmente comprendemos lo que significa amar al prójimo. Esta parte es fundamental. Nos deja claro que la forma en la que trates a tu prójimo es reflejo de amor ¿qué? Propio. De tu amor propio. Y eso era lo que yo veía. Si son así con una persona que no conocen, ¿cómo será con los que conocen? Es triste ver eso. Muchas veces dejamos que nuestros corazones actúen de una manera que, mejor dicho, dice, porque si no te amas tú primero, no puedes amar al prójimo y mucho menos puedes amar a Dios. Por eso Jesús dejó dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que te ames tú primero. Entonces el secreto para amar a Dios es comenzar por comprender su amor y amarte a ti mismo primero. Esto conllevará que demuestres tu amor por medio de tus obras, las cuales serán ¿qué? Recompensadas. Arrepentimiento de la gracia de Dios. Con esto terminamos. Arrepentimiento que agrada a Dios, perdón. El arrepentimiento que agrada a Dios. Romanos 12, 1, 2. El apóstol Pablo en Corintios dice que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo y la morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, ahí lo encontramos. Aquí en Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Esto significa presentar nuestro cuerpo muriendo a nuestra voluntad carnal. ¿Viviendo en qué? En santidad. ¿Apartados de qué? Del pecado. Porque esto agrada ¿a quién? A Dios. Dice luego que no nos conformemos a como este siglo. Véase el sistema. Vean cómo el sistema hace las cosas. Que es mejor tener una transformación por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. Mejor dicho, es necesaria esa transformación para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Resulta que la palabra arrepentimiento en el caso del hombre viene del hebreo shuvah, que significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Muchos de nosotros nos dicen, es que usted tiene que cambiarse ese chip. Sí, hay que cambiarnos ese chip. De la manera como pensábamos anteriormente. De la manera como veíamos las cosas anteriormente. Si yo saco ese chip del mundo y pongo ese chip del Señor, ¿voy a pensar igual? No. Voy a pensar de una manera más sabia. Más sabia, más santa. De más comprensión, de más amor. ¿Cuántos queremos cambiar esa mentalidad hoy? ¿Cuántos queremos tomar ese paso y decir, Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi forma de pensar? Por eso decía que renováramos nuestro entendimiento. Decía, tengan un cambio de mentalidad. Ese es el verdadero culto a Dios.
nos estaba enseñando y explicando que el arrepentimiento debería comenzar desde nuestro ¿qué? Entendimiento, cambiando toda nuestra forma de pensar. El Señor quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos. El Señor quiere de nosotros ese arrepentimiento y no lo quiere mañana, no lo quiere dentro de un mes. El Señor lo quiere hoy. Que nos arrepintamos ante el Señor hoy. Vamos a hacer una oración, vamos a entrar en esta oración para que el Señor sea escuchando nuestro arrepentimiento, para que el Señor sea llevándonos a esa gloria, llevándonos en ese amor que es único de Él. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar, Señor, en esta mañana a tu casa, Señor. Padre, mira nuestros corazones, Señor. Examínanos, Padre bendito, Señor. Muéstranos, Señor, todo, Señor, lo malo que esté ahí adentro, Señor. Y permítenos, Señor, arrepentirnos ante tu presencia, Señor. Para que seas tú, Señor, sanándonos, liberándonos y mostrándonos, Señor, ese amor verdadero tuyo, Padre bendito, Señor. Padre Santo, Padre misericordioso, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Nos arrepentimos por todo lo que haya sucedido en el transcurso de la semana, Señor. Nos arrepentimos por todo lo que haya sucedido, Señor, en este día, Padre bendito, Señor. Que este arrepentimiento no sea únicamente hoy, Señor. Que este arrepentimiento sea a diario como lo exige tu palabra, Padre bendito, Señor. Que nos podamos acostar tranquilos, Señor, y levantarnos siempre con ese gozo al saber que tú nos has perdonado, Padre bendito, Señor. Ablanda esos corazones, Señor, de aquellos que tienen ese corazón de piedra, Señor. Ablándalos para que sean ellos, Señor, sacando todo lo que vienen arrastrando en él, Señor. Que sean ellos poniendo, Señor, ante tu presencia todo lo que ha evitado, Señor, ese caminar genuino contigo, Señor. Oh Padre misericordioso, Padre amado, Señor. Padre santo, Señor. Enséñanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, Padre. A verlos de la misma manera como tú nos ves a nosotros, Señor. Con amor, con agrado. Oh Padre bendito, Señor. Padre santo, mi Dios. También, Señor, te levanto esta oración también por esta varona Nancy Moreno, Señor, que se encuentra enferma, Señor. Levántala donde esté, Señor. Lleva esa sanidad a su cuerpo, Padre bendito, Señor. Sana toda arteria, Señor. Sana todo órgano, Padre bendito, Señor. Líbrala de cualquier enfermedad, Padre bendito, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre ella, Señor. Y que sea ella dándote a ti toda la honra y gloria, porque tú eres el único que honra y gloria merece, Señor. Oh Padre misericordioso, Padre amado, Señor. Ahora, Señor, partiremos de esta tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Y te clamo a ti, Señor, para que seas tú poniendo ángeles, guardianes, guerreros, escuderos alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Y que nos permita llegar con bien a nuestros sitios de destino, Señor. Padre, y que esta palabra, Señor, sea formando raíz en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y que sea llegando a aquellos hogares de aquellos hermanos que no pudieron llegar en este día, Señor. Y que la pongan en función, Padre bendito, Señor. Padre, yo todo esto te lo pido a ti, Señor. En
el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y en esta mañana todo tu pueblo, Señor, te dice amén y amén.